En la universidad manejan Canvas para administrar contenidos de cursos. Muy bien. ¿Cuál se maneja? Moodle, ok. ¿Tiene una verificación de textos la herramienta? Ok. Por ejemplo, Canvas tiene lo que sería una liga con herramientas que hacen la verificación de, se le llama no necesariamente plagio, sino coincidencias, porque a veces el plagio no es plagio, ¿verdad? Porque hay un porcentaje de plagio aceptado. Por ejemplo, todas las referencias que estás utilizando, o sea, te aparecen exactamente. Entonces, por ejemplo, en México tenemos el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que apoya programas académicos a nivel del país y pide que las tesis que se escriban de maestría y de posgrado deben contener un máximo de 20% de coincidencias. Ahora, esas coincidencias pueden contener plagio y el plagio puede ser intencional o no intencional. Se me olvidaron, por ejemplo, las comillas y por lo tanto se detecta que hubo un plagio no intencional. Bueno, entonces quería hacer ese comentario. Ahora vamos a continuar con la segunda parte, que es algunas recomendaciones ya del manejo de la ética, cómo mantener la integridad académica, algunos procesos básicos, lo que llamamos el accuracy, la exactitud, o sea, qué tan confiables son los datos que estamos manejando. Las consideraciones éticas en la implementación de esto y la transparencia y si me hago o no accountable, es decir, responsable de lo que estoy escribiendo, de lo que estoy proponiendo. Y también el balance entre utilizar las herramientas de IA como asistentes versus la responsabilidad que tengo si me pongo a generar el artículo completamente como si fuera la lámpara de Aladino. Bien, veamos el primer tema. Y nuevamente, la ética es un tema fundamental de la naturaleza humana, como que ya lo traemos alambrado en nuestro diseño de seres humanos. Haz el bien, evita el mal. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Como que eso ya lo traemos desde niños, desde que nacemos, desde que somos diseñados con el código genético. Eso ya viene alambrado y programado en nuestro DNA. Por lo tanto, es una responsabilidad de la educación desarrollar las prácticas que afiancen los principios de la ética, sobre todo a nivel del diálogo, de la convivencia humana. Las religiones podrán tener sus propios códigos de ética. Por ejemplo, en el cristianismo podemos tener los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pero yo creo que existen principios fundamentales en donde todas las religiones se pueden poner de acuerdo, que se resumen en haz el bien, evita el mal, no hagas a otro lo que no quieras para ti. Por lo tanto, ¿qué es la integridad académica? Yo como autor debo desarrollar una confianza en otros, que otros confíen en mí con respecto a lo que estoy escribiendo. Es la primera, el trust. La otra es que tenga una reputación de honestidad, de que estoy diciendo la verdad, de que lo que escribo es transparente. Ese es el trust. El fairness es el que soy justo con respecto a mis coautores, con respecto a las publicaciones similares a las que yo estoy escribiendo y que doy los créditos correspondientes de justicia en las fuentes que he utilizado y el uso que he hecho de esas fuentes. Y eso lleva a la responsabilidad. Lo que yo escribí, me hago responsable de ello y de las consecuencias buenas o malas que lo que escribí pueda tener. Y por otro lado,
el respeto de las diferencias. Lo que estoy escribiendo puede causar controversia, entonces voy a respetar los puntos de vista de los colegas que no coinciden con los míos y que esa reputación se va a desarrollar. Esta persona piensa diferente, pero respeta lo que otras personas opinan sobre estos temas. Y también el courage se define como el valor que yo tengo para defender los principios éticos de la escritura científica. Porque a veces eso puede llevar a pleitos, puede llevar a problemas, enfrentamientos con personas, probablemente organizaciones que no estén siguiendo principios éticos y por lo tanto yo debo adquirir una posición en donde defiendo los principios de la ética en la investigación y en la escritura científica. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no seguir los principios éticos? Pues esos pueden ser de varios tipos. Aquí podrían ser, por un lado, si no seguir las pautas de la revista, de la disciplina, puede llevar a el rechazo de una publicación. No me la aceptan para publicar. La revista dice, no, esta no va. Otra es, puede ser que sí me lo hayan aceptado. La revista me aceptó mi artículo y está publicado. Pero de repente empiezo a encontrar errores yo mismo y me doy cuenta de que lo que estoy diciendo se les pasó a los revisores o a los editores. Entonces, yo personalmente puedo hacer el retiro de mi publicación. El artículo sigue en la base de datos de la revista, pero con la etiqueta de retracted. Otra posibilidad es que el artículo se retire porque el editor o alguien de la comunidad científica descubrió la falsedad en los datos, falsedad en la metodología y por lo tanto quien hace el retract es la propia editorial, con una notificación a los autores correspondientes que pueden decir sí está bien o puede decir no, no acepto que se retire mi artículo, pero se va a retirar, aunque no esté de acuerdo. Entonces son las consecuencias del retraction de una publicación. Luego tenemos, pues daña mi reputación, puede dañar mi reputación, me puede hacer que pierda las fuentes de financiamiento, ya no me van a aprobar. Por ejemplo, en México tenemos el CONACYT, que financia investigaciones. En Colombia debe haber agencias correspondientes que hagan el financiamiento de la investigación. La propia universidad, empresas de tecnología pueden hacer financiamientos de las investigaciones. Entonces, ante esas agencias de financiamiento, que incluso pueden ser también internacionales, puedo perder prestigio y credibilidad y por lo tanto ya no me van a aprobar proyectos de investigación. Y las sanciones académicas correspondientes. En México ha habido recientemente, el año pasado, un caso muy sonado de una ministra de alto nivel que se demostró que había un plagio en la tesis publicada y por lo tanto fue un escándalo. Sin embargo, la universidad ha sido muy cauta en la formación del comité de ética, en tomar las medidas correspondientes. Si no hubiera medidas políticas de por medio, hubiera sido un rechazo inmediato. Pero como es alguien de peso político, pues ahí la cosa ya no es tan fácil. Son las sanciones académicas y la última es las consecuencias legales. A esta persona la estaban demandando para que se retirara del puesto público que ocupaba con un pleito legal de abogados de por medio. Bien, veamos algunas cuestiones del chequeo. Entonces, aquí tenemos algunas, vámonos una por una. Es lo que dice Carl Sagan, que no aceptamos las cosas como un hecho tiene su valor, pero debemos ir
y investigar con mayor profundidad y preguntar por qué, el porqué de las cosas, el porqué de los hechos. La siguiente es análisis de datos. No hay tal cosa como un experimento perfecto, pero sí hay un análisis perfecto. Los experimentos que se hagan, los datos que se reporten, pues a lo mejor tienen problemas, tienen errores, pero el análisis o la demostración que se haga de la falsedad o verificabilidad, pues algo requiere que se haga bien y muy bien. Y si la explicación debe ser simple y si no, pues quiere decir que no la entiendes, si no la puedes explicar en términos simples. Y la siguiente es: la claridad es el sello del conocimiento verdadero. Lo que es verdadero se puede explicar con claridad. Retos que tenemos, vámonos despacito. La confiabilidad de las fuentes que estoy utilizando, de dónde estoy obteniendo los datos. Actualmente existen muchas bases de datos para hacer experimentos. Estos datos son de acceso abierto y por lo tanto en las clases de analítica de datos, de ciencia de datos que hago, normalmente los alumnos tienen acceso a múltiples bases de datos públicas. GitHub, por ejemplo, es una de ellas. Y por lo tanto, pues hay que asegurarnos de la confiabilidad de estos datos, porque de repente pueden haberse generado con herramientas de IA generativa que por lo tanto no las hacen confiables. La otra sería el tópico de investigación, la complejidad que tenga y sobre todo si es interdisciplinario. Por ejemplo, ingenieros trabajando con médicos o con abogados o con psicólogos. Entonces la terminología de las disciplinas son diferentes y por lo tanto el diálogo y el conocer las prácticas de investigación de otras disciplinas es un reto al cual nos sometemos. Yo he trabajado con médicos, he trabajado con gente de negocios, del mundo de los negocios, y pues uno aprende de estas interacciones. El análisis de datos es importante. Tener en cuenta que siempre hay elementos de subjetividad, y también de sesgos en los datos, inherentes a los datos. ¿Qué tan bueno soy para hablar, para escribir, para hacerlo con propiedad? O bien las herramientas que puedo tener a la mano, como ya nos explicaron con Trinca, para manejar el nivel del inglés, sobre todo si el inglés no es la lengua nativa. Y por lo tanto, ¿qué tan consciente estoy de los avances tecnológicos que están ocurriendo? Eso implica tener las antenas prendidas para estar detectando una especie de inteligencia de investigación en la cual en mi campo de trabajo algún mecanismo, algunos son automáticos, para que me lleguen publicaciones que se refieren con la línea de investigación que yo estoy siguiendo. Entonces, las herramientas me pueden ayudar muchísimo, pero sin embargo, eso debe llevarme a que se desarrolle la creatividad y la capacidad para hacer innovación. Son las herramientas, como lo que decía al principio o la pregunta anterior, de las reglas de cálculo contra las calculadoras de los 70s. Actualmente tenemos herramientas poderosas como las que ya se han presentado aquí, y eso lo que debe llevarnos es a escribir mejor artículos, a hacer mejores procesos de investigación, a hacer mejores búsquedas bibliográficas, a manejar bien las referencias sin meterle mucho esfuerzo y el esfuerzo dedicarlo más a los procesos de creatividad e innovación. Entonces, ¿dónde está el balance entre estas dos cosas? Algunos tips. Vámonos ahí nos detenemos. Verificar el contenido de los hechos con herramientas de inteligencia artificial. Puedo hacer una búsqueda de la literatura, traer un conjunto de referencias,
Pero ¿cómo sé si esas referencias son auténticas o pudieran ser falsas? Entonces, el fact check es ver si realmente los datos que estoy utilizando, el contenido de esos datos, provienen de herramientas de inteligencia artificial. Porque puede ser que algunas de las citas que estoy poniendo en mi artículo sean falsas. Y una manera de hacerlo es: ChatGPT, dame referencias sobre este tema en el que estoy investigando. Me pueden salir 10 referencias. Entonces, ahora le pido a Google Scholar, mediante un copy-paste, que me lleve al sitio correspondiente donde está esa aplicación. En muchos casos, puede ser que ese artículo no aparezca, porque es falso. Es una manera de hacerlo. Ahorita es una operación manual, pero es una operación que se puede automatizar. Ya depende de la herramienta que estemos utilizando. Las herramientas de IA para editar, no para escribir, ya escuchamos lo que hace Trinca. La Trinca, para que no me entrinque, me ayuda a editar, pero no es una herramienta de IA generativa, no es generativa, como ya nos explicó Sandra. Es una herramienta de ayuda para la verificación del idioma. Le seguimos, por favor. Entonces, no generes tu artículo pidiéndoselo a Trinca. A lo mejor puedes decirle que te cree un poema para tu esposa en su cumpleaños. Bueno, pues ahí puede ser otro tipo de pleito el que se genere después. Sí. Ella sería la revisora. Palabras claves. Pero si intentas mandarlo al Journal de Expert Systems with Applications, no lo hagas. Entonces, además, se usa para el lenguaje. Ya nos explicaron lo que hace Trinca, el refinamiento de la estructura. Las herramientas que presenté en la plática anterior, hay como 10 herramientas, y las 22 herramientas que mostré en una de las filminas son herramientas que nos pueden hacer este tipo de ayudas. Pero siempre vamos a ser responsables de lo que estoy escribiendo. No le puedo echar la culpa a Trinca, ni a Sandra, ni a Enago, ni a Crimson, ni a los creadores de ChatGPT, si soy demandado por haber cometido alguna falta ética en un artículo científico. Siguiente, por favor. Las referencias. No usar IA para generar referencias, sino más bien para traerlas, las que son relevantes al tema que estoy investigando, y esas referencias verificarlas con Google Scholar o con Scopus o con otra herramienta como Web of Science. Y también la manera de citar, o sea, seguir el modo de citación, si puede ser APA, AMA, Harvard, puede ser IEEE, entonces los métodos correspondientes. Sobre eso creo que ya tenemos mucha experiencia, al menos en los últimos 20 años, esas herramientas han sido muy comunes. BibTeX, por ejemplo, para LaTeX. Y por ejemplo, ya nos dijeron que se utiliza para la edición, para el proofreading. Trinca tiene ese tipo de habilidades para edición y de proofreading en la siguiente, y para obtener datos y para limpiarlos. Muy bien, avanzamos, por favor. Entonces, ¿qué considerar cuando se usa una herramienta de inteligencia artificial para la escritura? Aquí tenemos ejemplos de qué hacer y qué no hacer. Entonces, ¿qué también es una solución de IA? Depende de mucho de cómo esté entrenada y si está especializada o es una herramienta de propósito general. Por ejemplo, mis alumnos usan mucho Grammarly en la verificación de textos, y hay una versión gratuita, como ya nos explicaban,
y otra de paga, pero Grammarly aparece como un add-in en Word, entonces por lo tanto está a la mano el tener Grammarly. Pero lo que pasa es que Grammarly está entrenada para inglés general, mientras que Trinca es una herramienta especializada para inglés académico. Ahí tenemos un ejemplo de IA general versus IA especializada o narrow. La siguiente, por favor. Y, por ejemplo, si tenemos la oración que aparece a la izquierda, Grammarly te diría, está bien, pero Trinca te diría, hay problemas en el manejo académico de esa afirmación, haciéndote las correcciones correspondientes. Y aquí tenemos otro ejemplo, el entrenamiento para tareas específicas. ChatGPT es también de propósito general. En cambio, Trinca está especializado para tareas como el proofreading, de acuerdo a lo que nos explicó Sandra. Y ahí tenemos el ejemplo que ya vimos de un artículo que se escribió en Word. Entonces, la ayuda humana siempre es muy importante. Las herramientas de IA generativa son asistentes, no son nuestros genios. Entonces, es responsabilidad humana asegurarnos la calidad, entender el contexto en el que estamos haciendo la afirmación, asegurar que se cumplan las prácticas de la ética, que si hay algún sesgo por los datos que estamos utilizando, que tengamos conciencia de ese sesgo que pudieran tener las conclusiones y que utilicemos el contexto, el juicio, la experiencia y la audiencia a la cual estamos escribiendo para mitigar ese sesgo. Y finalmente, la anterior era feedback y colaboración. Bueno, las herramientas nos dan retroalimentación y también nos dan ideas de con quién colaborar, las herramientas de IA generativa. Entonces, abre otras avenidas. Luego tenemos las capacidades de las herramientas, ya nos han dicho algunas de ellas. Entonces, nos dan insights y nos dan medios para sumarizar, para hacer síntesis de los artículos que estoy obteniendo en una búsqueda de literatura del tema que estoy desarrollando. Y por ejemplo, para esto tenemos Enago Read, que es otra herramienta de Enago y de Crimson. ¿Alguien ha utilizado Tableau para generar gráficas? Bueno, pues ahí tenemos otra herramienta que se puede utilizar para ese propósito especializado, para la visualización de datos, para manejar citas y chequeo de referencias. Tenemos a Trinca. La siguiente sería también para la revisión de la literatura, Enago Read. Yo he hecho ya prácticas con Enago Read, con la versión gratuita, y pues los invito a hacerlo. Pueden cargar un artículo que ya tengan publicado o algún artículo de alguna referencia que estén estudiando, cárguenlo y entonces van a poder tener un resumen, no necesariamente lo mismo que el abstract, y las referencias y también otros datos cienciométricos o bibliométricos como el factor de impacto, el índice H y algunas otras métricas que se utilizan en cienciometría. Para entender el contexto es uno de los temas más complicados de la inteligencia artificial, entender el contexto y resolver la ambigüedad, como decía al principio. Pero el entendimiento de contexto es más factible cuando el dominio es especializado, como es el caso de Trinca, que se especializa en escritura científica, académica, versus Grammarly, que es para el inglés general. Entonces, mientras más especializado está, pues mejores recomendaciones nos podrá hacer.
y también para verificación de gramática avanzada. Ya nos mostró Sandra varias bellezas de esta herramienta. Muy bien. Sí, bueno, veamos ahora algunas cuestiones relacionadas con el accuracy, con la exactitud de lo que estamos haciendo, de una investigación que estamos llevando a cabo. La primera sería la claridad y la coherencia. Aquí tenemos, por ejemplo, una frase. Eso pude haber escrito yo. Ahora veamos la siguiente. Esto es una mejor manera de decir lo mismo, con un inglés más académico. Y la siguiente. Entonces, lo primero no está bien, y lo segundo me da un lenguaje conciso, terminología precisa, y también las afirmaciones son más precisas. Es una de las ventajas de las herramientas de IA generativa. La siguiente. Aquí tenemos otro ejemplo. Nuestro estudio indica que los dos parámetros que se escogieron están correlacionados con otros. Entonces viene la corrección correspondiente que Sandra ya nos mostró que se puede hacer con Trinca. El tono de lo que estoy escribiendo también puede ser detectado y analizado. Aquí tenemos la primera frase. Pensé que el experimento era un desastre total, una pérdida de tiempo y no obtuvimos datos exactos. Eso lo digo en el documento. Pero hay una mejor manera de decirlo. The experiment yielded limited valuable data, rendering an inconclusive on its outcomes. Como que es más elegante, más académico, la segunda manera de decirlo. Entonces, yo tiendo a pensar en español porque pues así es mi idioma nativo, y cuando escribo en inglés a veces es la tentación de traducir literalmente. Entonces este tipo de herramientas me dan ese tipo de ayudas. La siguiente. Lo que sigue son algunos otros ejemplos que me voy a pasar rápidamente porque Sandra ya nos los mostró. Entonces, ¿en qué te puedo ayudar? Hola, soy ChatGPT, ¿cómo estás hoy? Ese tipo de diálogos antropomórficos que se desarrollan. Y por lo tanto, vienen preguntas como, ayúdame con la búsqueda de la literatura. Más adelante, vamos a darle clic. Por ejemplo, Google Search encontró 5 artículos, ChatGPT encontró literatura, lectura superficial y busco evidencia que apoye. Entonces, una búsqueda más profesional diría, Google Scholar encontró 50, no Google, que es Google contra Google Scholar, que está especializado en lo académico. Entonces, encuentra artículos relacionados con uso académico. Entonces, superficial reading se lee mejor como reading extensively and deep. En búsquedas, search for supportive evidence, search of all kinds of evidence. Bueno, es la manera de decir las cosas, que para uno puede ser no importante, pero sí hay un trasfondo gramatical en esto. La siguiente, por favor. Bueno, son otras versiones, otros apoyos que tiene EnagoRead. Les invito a que descarguen la aplicación gratuita. Como ya dije, carguen un artículo y empiecen a darle artículos que estén estudiando para obtener propiedades cienciométricas de esos artículos. Aquí tenemos ya un ejemplo como el que nos presentó Sandra. Avanzamos, por favor. La terminología específica del dominio. Aquí tenemos una manera incorrecta y una manera correcta de hacerlo. La siguiente. Aquí decimos, por ejemplo, no encontramos cuestiones académicas, pero si cambio el formato de las referencias y las publicaciones, hago el chequeo correspondiente a través de Trinca. Ya vimos cómo Trinca nos puede ayudar con este tipo de revisiones.
La siguiente, por favor. Las tablas y las figuras también pueden ser analizadas y apoyadas con herramientas de IA generativa. Por ejemplo, un problema muy común en el campo de la ética es la manipulación de las imágenes. Voy a quitar los outliers para que no se vean, para que las gráficas se vean como quiero que se vean. O voy a hacerle un ajuste a la técnica de mínimos cuadrados, que se minimiza el error para hacer una regresión lineal múltiple. Entonces voy a quitar los datos que no me ayudan para que las gráficas se vean como quiero que se vean. Entonces puedo manipular los datos, o bien si los datos ya no los tengo accesibles, pues voy a manipular las imágenes y hacerle cambios. Entonces esos cambios pueden ser detectados por herramientas de IA generativa. La siguiente, por favor. Aquí tenemos ejemplos de lo que nos puede hacer Propfig. Le damos clic. Avanzamos. Bien. Entonces, la consistencia en el formateo y en el estilo es otro ejemplo en el cual en AgoRead me puede ayudar y servir. Aquí tenemos el ejemplo de dos personas en un grupo de investigación. Una persona se llama Jack y la otra persona se llama Jill. Entonces ellos están escribiendo, pero los estilos de escritura, el background es diferente. Entonces aquí la herramienta nos ayuda a detectar la manera correcta de decir las cosas, como nos lo está sugiriendo Jill. Ok, consideraciones éticas. Entonces vamos ahí. Sí, la siguiente, por favor. Vámonos una por una. Bien, ya tenemos visto los riesgos de plagio. A veces el plagio puede ser no intencional. A veces el plagio no es plagio, sino es coincidencia. Con las referencias es el caso típico de coincidencias. Pero a veces también puede ser el estilo en que digo las cosas, donde se detecta que alguien ya lo dijo de esa manera o de una manera parecida. Por eso los quotation marks, las comillas, son muy importantes para poder decir, pues esto no es mío, es de alguien más, pero lo estoy utilizando y lo estoy parafraseando. La siguiente, el plagio basado en las fuentes. Los datos que estoy utilizando pueden ser que hayan sido resultado de encuestas que hice en el campo de estudio, por lo tanto son mis datos. O puede ser que sean datos que me encontré en internet y los estoy utilizando para hacer mi tesis o para hacer mi investigación. Entonces, hay que ver si los datos que estoy utilizando no fueron generados con herramientas de IA. Porque hay un riesgo de falsificación o bien de no atribución del crédito correspondiente, suponiendo que los datos son confiables, aunque hayan sido generados por una herramienta de IA generativa. La siguiente, por favor, sería el autoplagio. ¿Qué es el autoplagio? Pues el autoplagio es cuando yo me cito a sí mismo o cuando yo copio un párrafo de un artículo anterior y no me doy el crédito correspondiente a mí mismo. Entonces, como que me doy un latigazo en la espalda por una falta voluntaria o involuntaria. Bueno, involuntaria, típicamente va a ser involuntaria. O sea, me pasó. No, me di cuenta que esto ya lo había escrito, pero lo que escribí pertenece a otra editorial, a otro journal. Por lo tanto, para reproducirlo, aunque sea mío, pues necesito permiso de quien tiene los derechos de autor. La siguiente, por favor, sería una atribución que no es correcta.
Y a veces puede ser intencional o malintencionada, de que esto se lo estoy atribuyendo a cierto autor, pues por error. Pero no sabía que ese autor citó a otro autor, quien es el que originó el concepto o la idea. La siguiente, y sería prácticas de citación que son no éticas. Estamos en el grupo de investigación, a ver, tú cítame a mí y yo te cito a ti. O tengo colaboración con otro grupo de investigación de otra universidad, vamos a citarnos mutuamente para subir el factor de impacto. Entonces la citación, las citas que reciba debe ser resultado de la calidad de mi trabajo y no hacer prácticas malintencionadas para mejorar las estadísticas de citación. Sabemos que el publish or perish está ahí y que me están midiendo por el número de citas que tengo, que me están midiendo por el factor de impacto, por el índice H, que es igual al número de citas con el número de papers que he publicado. Entonces, esas son presiones que el investigador tiene de parte de las esferas administrativas, pero tenemos que tener cuidado para no caer en esas tentaciones. Bueno, aquí esto no lo vamos a saltar. Es un caso de source-based plagio de fuentes con ChatGPT. Sí, vamos a darle rápido, por favor. Entonces, el anterior, las herramientas como ChatGPT amenazan la transparencia en la ciencia. Entonces, cuidado con los copyrights, cuidado con la privacidad de los datos, la privacidad de las publicaciones que estamos haciendo referencia. Y vamos a avanzar, por favor. Malos usos de la transparencia. La Asociación Médica Australiana pide que haya regulaciones acerca de la inteligencia artificial en el tema de la salud. Les decía hace rato que los estudiantes de las universidades alemanas le están pidiendo a las agencias de gobierno y a las universidades que no descarten de entrada el uso de herramientas de IA generativa, sino que hagan un estudio concienzudo para ver qué sí y qué no debemos tomar de estas herramientas. Entonces, estos casos se están multiplicando. Factores a considerar. Pues aquí tenemos lo que he dicho. La IA generativa debe ser un asistente, alguien que me ayude, y no el genio de la lámpara de Aladino. La siguiente. Tener cuidado con la exactitud de los datos que estamos publicando. O sea, que los datos no sean manipulados, que las gráficas tampoco sean manipuladas. La siguiente, por favor. Tener cuidado con los sesgos que son inherentes a la cultura o a los datos o a las prácticas de una disciplina. Entonces, desarrollar conciencia sobre ese tipo de riesgos. Ya hemos hablado del plagio y la siguiente sería la seguridad de los datos. Muchos datos son públicos y hay algunas revistas que se especializan en la publicación de datos, no en un artículo escrito, sino que la contribución que hace un autor son los datos que generó a partir de un estudio, porque no es tarea fácil. A veces el 80% del esfuerzo que lleva una investigación puede estar en los datos, la recopilación de los datos, la curación de los datos, la elaboración, la preparación, la limpieza de los datos. Entonces, es un activo muy importante y por lo tanto las compañías tienen activos y capitales muy importantes por los datos que manejan. Las grandes compañías tecnológicas son fuertes por los datos que les hemos dado. Y saben dónde estamos, saben dónde nos movemos, saben qué nos gusta, qué no nos gusta
y nos están llegando las promociones todo el día. ¿Por qué? Pues porque hemos dado permiso de que usen nuestros datos. Bueno, entonces la siguiente, por favor. Muy bien, vamos a ver cómo aseguramos la transparencia. Es una encuesta que hizo Enago sobre cuáles son quién debe ser responsable de lo que se haga con la IA generativa. Entonces aquí tenemos que algunos dicen que los investigadores, que las compañías que fondean, que los que hicieron ChatGPT, que los revisores o que los que hacen la regulación. Yo no tengo la culpa. Bueno, es una cuestión ética, asumir las responsabilidades. La siguiente, por favor. Y la importancia de decir cuándo estoy usando la IA generativa. Promueve la transparencia, apoya en la revisión. Si yo digo de entrada, usé IA generativa para tales y cuales propósitos. Entonces, los revisores van a saber que yo estoy diciendo que sí y que no hice con IA generativa. Entonces tiene muchas ventajas el hacer esta declaración. La siguiente, por favor. Había una pregunta hace rato de cómo debemos citar algo que se hizo con IA generativa. Y aquí tenemos un ejemplo. Esto aparece en el artículo. Aparece una consulta que se le hizo a ChatGPT y aparece la cita OpenAI 2023. Y en la lista de referencias digo OpenAI 2023 con ChatGPT, la versión de marzo 14. Eso lo generó un modelo, un Large Language Model, modelo de lenguaje grande. Y ahí está la cita. Pero esto no todos lo aceptan todavía, pero si lo aceptan, sería la manera correcta de citar cuando he utilizado un texto de IA generativa. Y ahora voy a terminar con 3 ejemplos de artículos que se han publicado en donde los autores declaran si han utilizado o no IA generativa o bien si han seguido los lineamientos de ética de la institución. Y el primer caso dice, declaración con el uso de IA en el proceso de escritura. Los autores del manuscrito declaran que en la escritura, en el proceso de escritura de este trabajo, no se utilizó IA generativa o tecnologías asistidas por inteligencia artificial. No se utilizaron para generar contenido, ideas o teorías. Sí lo utilizamos solamente para el propósito de mejorar la lectura y refinar el lenguaje. Este uso fue bajo vigilancia humana, bajo control de los autores, y después de que se aplicaron las tecnologías de inteligencia artificial, los autores revisaron cuidadosamente y editaron el manuscrito para asegurar la exactitud y la coherencia de lo que generó la herramienta de inteligencia artificial. O sea, dicen, si utilizamos herramientas de IA generativa, la revisamos, la modificamos y nos hacemos responsables de lo que estamos diciendo. Okay. Y luego dice, consideramos que el escrito fue revisado por los autores con su propio juicio y también que estamos siguiendo las políticas de autores de la empresa editorial, en este caso Elsevier. Y por lo tanto, los autores confirman
que no se usaron tecnologías de inteligencia artificial como un coautor, que es la otra cosa que puede suceder. Este artículo lo escribimos entre ChatGPT y yo. Entonces le doy el primer lugar a ChatGPT como autor. Bueno, aquí estamos diciendo, no, eso no se vale. No, ninguno de los que están listados aparece como, es una herramienta de inteligencia artificial generativa. Y los autores entienden que esto trae responsabilidades y que asumimos estas responsabilidades. Bueno, básicamente es lo que están diciendo. Acá lo que dicen es que pues básicamente le dan le dan la autoría, le dan la responsabilidad, la contribución que cada autor tiene en la escritura del documento. Por ejemplo, el primer autor hizo esto, esto, esto y esto. El segundo hizo esto, otro y otro. Entonces, una declaración que piden algunas editoriales de quién hizo qué. Bien, el segundo caso está más difícil de leer, pero lo voy a explicar. Básicamente, el punto aquí es que los autores, aquí está el paper, dicen que con respecto a las consideraciones éticas que la empresa editorial pide a los autores del artículo, ellos dicen que se siguieron las políticas, prácticas de ética del Comité de Ética de la universidad, que este comité hizo la verificación correspondiente de los resultados que se están reportando y que ese paso se cumplió como paso del proceso de publicación. Básicamente lo que dice esta filmina. Vámonos al tercer caso. Entonces, en el tercer caso, los autores, aquí la editorial no pide que haya cuestiones de si se cumplieron o no reglamentos de ética. No fue necesario. No usamos datos porque fue un artículo principalmente más discursivo, elaborativo, de reflexión, de análisis típico de las humanidades o algunas ciencias sociales o las ciencias religiosas, teológicas, filosóficas. Entonces, ahí no hay datos, simplemente hay razonamiento lógico y discurso. Utilicé tecnologías de IA para crear el artículo. ChatGPT me ayudó en la versión de la tabla 2 y para revisar el manuscrito, el idioma. Entonces lo están declarando. Entonces aquí una herramienta de IA generativa no aparece como autor. Una herramienta de IA generativa, aunque haya generado texto, ese texto fue revisado por los autores y se hacen responsables de eso. Y otra práctica común pues, es qué hizo cada quien. Cada autor es responsable de esto y esto y esto. Reconocimiento a los que financiaron y también a otros profesores que ayudaron, incluyendo a ChatGPT. O sea, ChatGPT se lleva aplausos en este caso. Se lleva un reconocimiento de los autores por la ayuda que recibieron para escribir el artículo. Entonces no nos cerremos al uso de las calculadoras como en los 70s, sino que estemos abiertos al uso de las tecnologías modernas. La IA generativa no es nueva en el sentido de que se haya generado hace 20 años o hace 15 años. La IA generativa surgió hace 120 años con un investigador ruso llamado Andrei Karpov. Andrei Karpov tomó un poema en ruso y se puso a analizar
las palabras, las constantes, las vocales, y se puso a calcular las probabilidades de que apareciera una vocal seguida de una consonante, dos consonantes, dos vocales, y por lo tanto demostró que la ley de los grandes números no se aplica a la escritura de textos científicos, sino que las leyes de la probabilidad condicional se tienen que aplicar para este tipo de problemas de texto, y que aún así tenemos convergencia de los procesos a lo largo del tiempo. Entonces, la ley de los grandes números te dice que eventualmente van a converger en probabilidades fijas, y lo que él dice es que aunque haya dependencia entre las palabras o las letras, la ley de los grandes números se sigue cumpliendo. Entonces fue una aportación que ni él se la creyó, pero hasta décadas después se dieron cuenta de la importancia que estos descubrimientos tenían, porque el texto tiene estructuras matemáticas, el texto escrito tiene dependencias estadísticas y probabilísticas. Y entonces otro investigador como Claude Shannon en los 40s ya se puso a hacer pruebas de las probabilidades de generar la siguiente palabra en un texto para determinar los enegramas. Los enegramas es, yo analizo 3 palabras anteriores para generar la siguiente. Analizo 4 o 5 o n palabras para conocer el contexto y hacer predicciones de qué es lo que va a aparecer enseguida. Ese es el principio de la IA generativa. Pero con el poder que tienen los microprocesadores, el cómputo paralelo, el deep learning, las redes neuronales y los transformers que son capaces de manejar la ambigüedad en el lenguaje, es que actualmente, desde el 2017, tenemos un boom de herramientas de IA generativa que nos están invadiendo. Entonces, usémoslas para bien de nosotros mismos, nuestras carreras académicas y para los procesos de aprendizaje de los cuales somos responsables. Pues creo que eso va a ser todo y creo que ya pues concluimos. Bueno, no sé si alguien tenga una pregunta rápida para el doctor Cantú. Adelante. Doctor, rapidito. ¿Existe una metodología que la comunidad ya acepte, por ejemplo, para ciertas partes de la investigación, como la revisión de la literatura, por ejemplo, pensando en Prisma? Porque cuando uno hace las búsquedas, pueden ser hasta aleatorias. O sea, un día me dio una cosa, me dio otra cosa, y una de las cosas que se quiere es que haya cierto determinismo, digamos, ¿no? En lo que yo muestre en mi artículo en un momento dado y que luego eso se valide por otro revisor. ¿Cómo se está manejando eso ahora? Bueno, sí existe la metodología. Lo que estamos ahora es sujetos a la velocidad de cambio de las bases de datos, porque estos generadores de IA se están actualizando periódicamente. Entonces, lo que un generador me dijo hoy puede ser diferente de lo que me diga mañana, o otro generador puede ser diferente de lo que me dijo el primer generador. Sí. Entonces, la metodología dice, ten cuidado con eso, y las personas siguen siendo responsables de hacer las búsquedas y los chequeos correspondientes ante la diversidad y el avance y la cantidad de datos que se están generando permanentemente. Esa sería mi respuesta. Bueno, les agradecemos a toda la presencia, al doctor Cantú, a Sandra, Enago y demás. Muchas gracias por asistir a este espacio y feliz resto de tarde. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.